Bienvenidos al panel sobre acceso digital a los servicios financieros y la innovación que estamos experimentando en esta era digital y impactada recientemente por la pandemia del COVID-19. Los servicios financieros han sido y han estado presentes desde prácticamente el inicio de la civilización. Realmente hemos visto y no nos puede parecer extraño que en un día dedicado a la innovación podamos tener que atender temas de innovación relacionados con el mundo financiero, ya que al haber sido parte o ser una parte tan importante del desarrollo de la sociedad y del desarrollo de la civilización, tendríamos que ver un gran desarrollo de la parte de innovación o de la innovación que se han dado en los distintos sectores. De esta forma, pues, estaremos abordando en el día de hoy distintas presentaciones o distintas posturas desde los distintos sectores que hacen vida en este sector. Les doy entonces ahora la bienvenida a nuestros tres panelistas en el día de hoy, que deben estar ya a punto de conectarse o estar aquí. Bienvenidos, Zaira Pérez, Digital Ecosystem Engagement para LATAM, Director para LATAM de la empresa IDEMIA. Rodrigo García de la Cruz, presidente de la Asociación Española de FinTech e Insurtech, y Leonte Palé, gerente general de 5B, la red de cajeros automáticos más grande de Centroamérica. A los tres, muy bienvenidos. Zaira, no lo he comentado, desde Ciudad de México. Rodrigo conectado desde Madrid y nuestro amigo Leonte conectado desde Ciudad de Guatemala. A los tres, bienvenidos. Pues bueno, como lo había comentado, pues es normal que tengamos o que estemos hablando de innovación, de que cuando hablemos de innovación o servicios digitales de innovación solamente podamos o tenemos que referirnos obligatoriamente al tema de la banca. El Banco Interamericano de Desarrollo ha identificado los servicios financieros y los servicios de banca como una de los principales áreas necesarias para poder desarrollar desde iniciativas de gobierno electrónico, iniciativas de desarrollo social que forman parte del desarrollo de las personas. Entonces, en este momento, pues quisiera pedirle a los tres ponentes que puedan tener abiertos sus micrófonos para poder comenzar. Pues, en la primera parte quisiéramos ver, como sabemos, el ID Foro 2020 es un foro dedicado a los servicios digitales, los servicios electrónicos y especialmente a un enfoque sobre la identificación en esta clase de procesos. Entonces, en general, quisiéramos comenzar este panel abordando ¿cuáles son estos principales problemas de identificación que están asociados a la identificación de las personas? Y al estar aquí presentes, pues principalmente sector de la industria o sector privado, empresas que están haciendo vida y que están innovando en esta sesión, quisiera comenzar con Zaira, si te parece bien, pues comentando un poco. Al final el sector financiero es un sector que está regulado, es un sector bastante duro en temas de regulación, en temas de cumplimiento y hemos visto cómo ha empezado a entrar pues, la tecnología financiera para poder abordar esta clase de retos de innovación en la provisión de servicios. ¿Podrías comentarnos qué papel crees que puede jugar o que está jugando el tema de del Estado, de la provisión de servicios por parte del Estado a este ecosistema de tecnología financiera? Hola, Donald. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, creo que lo más importante que he visto últimamente en términos de la participación del Estado con servicios financieros es la presentación de una licencia de conducir que tiene la posibilidad de también ser un medio de pago. Entonces aquí los gobiernos, en particular en Estados Unidos, emitieron una licencia de conducir que puede ser tanto física como digital, que te da una identificación y a su vez también te proporciona
el mecanismo de pago. Y esto lo están haciendo precisamente para que las personas que hoy no están bancarizadas puedan tener acceso a este tipo de servicios financieros, tanto digitales como presenciales. Eso por un lado. Y por otra parte, creo que un tema muy importante y que nos atañe todavía hoy en día es la falta de documentos de identidad. Ese ha sido un problema identificado por distintos organismos internacionales. Es parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en las cuales pues tenemos que trabajar de manera conjunta para lograr proveer identificaciones a todos los habitantes del mundo. Entonces, hoy en día, aproximadamente, de acuerdo a un reporte de Banco Mundial, hay más de 1,000 millones de personas que no tienen una manera de comprobar quiénes son. Y las instituciones financieras, como lo mencionabas, requieren de conocer al usuario bancario. Entonces, si no tienen una manera de poder comprobar quiénes son, pues no pueden acceder a los mismos. Entonces, el esfuerzo considero que no solamente viene de parte del sector público, sino también del sector privado, de cómo generar tecnologías que puedan ser adoptadas por la industria y que permitan que las personas puedan empezar a generar una identidad. Hoy en día lo vemos, por ejemplo, en México. Está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el regulador financiero en México, que acaba de emitir una regulación para identificaciones no presenciales para las instituciones de crédito. Entonces, de esta manera ya los mismos reguladores se están dando cuenta de la importancia de que las instituciones financieras puedan reconocer a los usuarios aun y cuando no estén presentes en una sucursal, ¿no? Entonces, de esta manera están abriendo la posibilidad a nuevos canales y bueno, o sea, es muy complejo todo el tema de la identificación de los usuarios, porque no solamente se requiere el tener un documento de identidad, sino también se requiere que haya una captura de la biometría de las personas, es decir, del rostro, de las huellas, del iris, y que esta información pueda ser validada contra una fuente de confianza. Y ahí regresamos al problema inicial, que en Latinoamérica, en Asia, Pacífico, principalmente en el sureste de Asia y en África, es en donde se encuentra estos miles de millones de personas que no tienen una identidad. Lo vemos en Brasil, lo vemos en México. En México, la base de datos biométrica más grande que se tiene es la provista por el Instituto Nacional Electoral, y aproximadamente en México existen 130 millones de personas, y esta base de datos pues solamente recopila a todas aquellas personas que tienen capacidad para votar en México. ¿Y qué pasa con todo el resto de la población? ¿Cómo se pueden identificar biométricamente y garantizar que son quienes dicen ser? Entonces, ahora hay un esfuerzo, está el Registro Nacional de Población, también están las agendas digitales en los distintos países, en Colombia, en Brasil, en México, en Argentina, y ahora los países los estados se están enfocando en proveer una identidad digital desde el nacimiento, ya no solamente para los votantes o para las licencias para conducir, sino desde el momento en el certificado de nacimiento, que ya sea una identificación única que pueda ser la fuente de confianza para poder tener acceso a servicios financieros. Entonces, creo que la iniciativa es integral, es multisectorial, no solamente es un esfuerzo único de parte del Estado, sino del gobierno, sino también de la iniciativa privada,
y aquí iniciativa privada no solamente de la banca, de las fintechs, sino de los proveedores de tecnología también, que puedan proveer mecanismos de identificación, tanto presenciales como no presenciales, robustos, que permitan la captura de la biometría, que es hasta ahora la única tecnología que puede garantizar que una persona es la que dice ser. Entonces, esa sería como la visión que tenemos sobre lo que está sucediendo en el mundo y lo que están haciendo los gobiernos para poder promover que las personas tengan una identificación y que esta identificación sea un habilitador para tener acceso a distintos servicios. Muchas gracias, Zaira. Has tocado varios puntos que seguramente desarrollaremos a lo largo del panel. Sin embargo, has nombrado la representatividad o el papel que deben jugar las empresas de tecnología financiera, además de temas de bancarización que también abordaremos un poco más adelante. En este punto me gustaría consultar con Rodrigo, ya que se ha comentado el tema de la identificación remota o la consulta con bases de datos a través de distintos temas de tecnología. Rodrigo, en España tú eres presidente de la Asociación Española de FinTech e Insurtech. En España, ¿podemos hablar realmente de una identificación segura y remota? Sabemos que en España se ha emitido desde el sector bancario o del ente regulador bancario una normativa relativa a esta materia. No sé si podrías ampliarnos un poco más. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues efectivamente para nosotros, para España, ha habido un punto de inflexión a la hora de que el SEBLAC, ¿no?, que es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en 2015 decidiera crear una autorización para los procedimientos de videoidentificación. Además, fue un hito porque hasta entonces, cualquier compañía que quería abrir una cuenta o una relación con una entidad financiera, con una compañía del sector financiero, tenía que tener una relación presencial, una relación física. A partir de ese momento, motivado y de alguna forma activado y promovido por el sector fintech, español y también europeo, que estaban muy avanzados en todo esto, y sobre todo motivado por algunos neobancos que estaban distribuyendo sus productos, sus servicios a través de canales 100% digitales y promoviendo esta iniciativa, pues ya en 2015 en nuestro país se creó un reglamento, una autorización para este procedimiento de videoidentificación. Eso ha permitido que luego varias modificaciones en 2016 y 2018 hayan permitido no solo que hoy en día ya no solamente las fintechs, sino que cualquier entidad financiera y muchas aseguradoras puedan hacer ese onboarding digital, esa identificación electrónica, esa capacidad de poder tener esa relación con el cliente 100% digital, no solo al principio, sino luego posteriormente. Y hoy es un estándar prácticamente en nuestro país, pero también ha permitido que muchas compañías tecnológicas que estaban trabajando en esas tecnologías hayan podido ser de alguna forma proveedores de estas compañías fintech, de estas entidades financieras, y han creado también un ecosistema de startups que, sin ser fintech, nosotros las denominamos más regtechs, porque son compañías que ayudan a mejorar el cumplimiento normativo dentro del sector financiero, y ha permitido que haya grandes compañías que están permitiendo el poder competir incluso a nivel internacional, no solo a nivel nacional, en estos términos, ¿no? Con lo cual, como resumen, diría yo que podemos ver cómo el sector fintech hace 5 años fue líder y tiró de esta innovación a nivel europeo, y a partir de ahí esa palanca aceleró el paso de los reguladores, los supervisores, de los gobiernos, para empezar a regular la relación de autoidentificación o de videoidentificación para el sector financiero, y que hoy a nivel europeo sea un estándar que no está exento de matices, de complejidades y de retos que podemos comentar posteriormente, ¿no? Seguramente los matices son muchos en un sector que está particularmente regulado. Lo cual me lleva a comentar a Leonte. Leonte, eres el director general de 5B,
red de cajeros más grande de Centroamérica. Además, en el 2018, 5B se acreditó como prestador de servicios de certificación para firma electrónica avanzada en la República de Guatemala, con lo cual, como pensaba que era imposible que un sector pudiera estar más regulado el bancario, y ustedes han decidido entrar en dos sectores regulados. Han entrado en el sector de la firma electrónica, además de encontrarse en el sector bancario. Ustedes que están precisamente en el centro de la innovación y en el centro de la prestación de servicios financieros, en el centro, en un nodo regulatorio, ¿podrías comentarnos cómo ves tú este problema? ¿Crees que estamos hablando de un problema que es tecnológico? ¿Es un problema realmente regulatorio o es una combinación de ambos? Hola, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto poder compartir con Rodrigo y Zaira. Realmente es una enorme oportunidad para poderlos saludar desde Guatemala, pero sobre todo, como decías ahorita, aprovechar este ID Foro para poder compartir entre todos la experiencia común que tenemos, que queremos sobresalir y sacar adelante los proyectos de identificación digital en nuestros países, ¿no? En el caso nuestro, pues alguien diría, como bien decía hace un rato, ¿y qué andamos haciendo nosotros buscando más circunstancias complejas para poder administrar una situación que ya de por sí es complicada, ¿no? Yo te diría que es una combinación, definitivamente, es una combinación que se ha prestado. Nosotros, pues sabemos, en el caso de Guatemala existe una ley que permitía establecer este tipo de identificación desde hace más de 10 años. Fue pionero en Centroamérica, Guatemala, en el tema de tener este tipo de leyes. Sin embargo, en los últimos años hemos venido evolucionando poco a poco en tratar de construir un marco que permita, como decía Rodrigo hace un rato, hacer onboarding digital de una forma mucho más práctica y hacer también esquemas de identificación de personas de una forma eficiente y que pueda permitir llegar a más y convertir esta forma masiva como lo que hemos buscado nosotros en 5B. Nosotros nos hemos encontrado con circunstancias complejas desde los dos puntos, desde el punto de vista de regulador de gobierno en su principio, pues porque queríamos empezar a hacer algo de forma masiva en el sector financiero. Sin embargo, también nos escucharon muchísimo, siempre hemos tenido las puertas abiertas y hemos venido trabajando en conjunto en una forma de transformar estos mecanismos para poder llegar a esta inclusión masiva. Estamos trabajando muchísimo también con el regulador a nivel del sistema financiero. Hay un interés enorme y lo que podríamos experimentar es que estamos en un momento coyuntural que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo en la buena sinergia, hay que aprovecharlo también con el alta experiencia y expertise que tienen todos los que están por acá hoy, y que podemos compartir esas experiencias que nos llevan la delantera en el caso de Guatemala, que creo que también nos permitan aprovechar las buenas prácticas para poder masificar nosotros los conceptos de firma. Hemos encontrado mucho apoyo, tenemos mucha intención, pero también tenemos que establecer un ordenamiento, porque definitivamente lo que estamos viviendo con la pandemia nos ha obligado a todos a ser más rápidos en todo lo que estábamos hablando ahorita. Los niveles de madurez están en una evolución impresionante. Sin embargo, hay que tener el cuidado de tener el orden y la forma eficiente de saber llevar estos cambios que están siendo muy bruscos y no empezar a hacer algo que nosotros le llamamos mituismo. ¿A qué me refiero con esto? Que alguien te dice, tú tienes firma electrónica avanzada, me too. Tú tienes un proyecto a través de aplicaciones, me too. Sí, pero no entrar en un esquema de mituismo, sino que de una forma muy práctica y eficiente saber llegar a transformar este mercado desde el punto de vista de una transformación digital real. Nosotros hemos visto mucha evolución en el sistema financiero en la región en estos últimos meses. Es impresionante lo que ha evolucionado. Sin embargo, tener ese cuidado que realmente lleguemos a abarcar esos espacios que necesitamos para poder realmente realizar una transformación completa y que podamos tener esas herramientas de identificación que nos permitan estandarizar, como decía Marcos Allende en su presentación anterior, realmente tener ese nivel de identidad que pueda ser única y que podamos establecer esas correlaciones entre todos para poder llevar esto adelante. De acuerdo, completamente de acuerdo, Leonte. Has comentado temas de estandarización, temas de buenas prácticas y de la incidencia que se espera tener a futuro, lo cual me regresa a Rodrigo. Rodrigo, desde el sector de fintech, los neobanks, las empresas de tecnología financiera, realmente esta regulación en materia de identificación remota, que también lo ha comentado Leonte y también lo había comentado Saida primeramente,
¿Cómo, desde Europa, cómo podríamos comentar que ha tenido, o cómo ha sido la respuesta o la incidencia que ha tenido realmente en Europa este proceso de identificación remota? ¿Ha mejorado realmente las operaciones? ¿Ha facilitado? Estamos en medio de una pandemia con restricciones de movilidad. ¿Se ha visto una incidencia real? Bueno, pues muy buena pregunta. La verdad es que desde el punto de vista de lo que es el impacto, estamos hablando de cuando todo esto arrancó fue 2015 y ya entonces permitió que muchas compañías fintech pudieran establecer sus canales de distribución 100% digitales sin tener presencia física en diferentes regiones, en diferentes países, con lo cual tiene una visión obviamente escalable. Obviamente hoy en día ya no es una oportunidad, es una necesidad absoluta con la situación obviamente de la pandemia actual que estamos viviendo, con las limitaciones físicas y de movimiento y la seguridad que hay que tener. El hecho de tener un onboarding digital es absolutamente necesario, ya no es una oportunidad, es una necesidad, ¿no? Os puedo comentar que parte del éxito de muchas de las compañías, de los grandes neobancos, que son los que tienen decenas de miles, de centenas de miles, incluso millones de clientes y de usuarios en diferentes países, está siendo precisamente el onboarding digital. Y el onboarding digital ya no es solamente trasladar lo que es el encuentro físico en una sucursal o en una oficina de una empresa financiera a un mundo digital. Es una experiencia de usuario. Es decir, que también hay que tener en cuenta que lo que es la identificación electrónica, este onboarding digital, no es solo un hecho, es una experiencia que cuanto mejor está diseñada, cuanto más rápida, más eficiente y más integrada está en ese proceso, es más éxito tienes. Es tan fácil como ver por qué algunos neobancos tienen cientos de miles de usuarios y otros no, y se gastan incluso muy poquito en marketing. Es porque realmente lo que están haciendo es generar una experiencia de usuario, un engagement con el cliente desde el principio, que es una auténtica maravilla. Y ahí la herramienta tecnológica que es el onboarding digital es una palanca para diferenciarte de unos con otros, ¿no? Con lo cual para el mundo fintech es una estrategia pura. Puede que para algunas entidades financieras sea una oportunidad, sea algo como decir, tengo el canal físico y tengo el canal digital. Para una compañía fintech es esencial porque es su único, posiblemente en muchos casos, su único canal digital para la captación del cliente a través de dispositivos móviles o dispositivos portátiles, etcétera, ¿no? Gracias, Rodrigo. Pues empezamos a captar de aquí, del mensaje de Rodrigo, pues que este tema más que regulatorio, incluso además de regulatorio, además de tecnológico, pues incluye una parte de negocio, forma parte de la estrategia del sector como tal de la tecnología financiera. Zaira, como hemos venido recogiendo, se han establecido, el tema de la identificación remota se ha vuelto hoy en día un tema esencial para poder avanzar en el tema de la inclusión financiera y en el tema de la gestión de nuevos productos financieros en el sector. ¿Podrías comentarlo? Sabemos que en México el gobierno ha decidido dictar también una regulación recientemente para el enrolamiento de nuevas normas de manera de remoto en México. ¿Podrías ampliarnos un poco sobre esto? Claro que sí. Y haciendo un poco referencia a lo que mencionaba Rodrigo, es el enrolamiento digital que tenemos no solamente en México, sino en todo el mundo, se ha convertido en un habilitador para captar nuevos clientes y puede ser la diferencia para que un negocio sea exitoso o no. Entonces, la tecnología puede ser lo suficientemente robusta sin comprometer la experiencia del usuario. Es decir, es muy importante y fue algo que nosotros trabajamos en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México para que el proceso fuera intuitivo para el usuario, que fuera fácil de gestionar y que a su vez también le diera toda la certeza a la institución financiera de que la persona que estaba haciendo el enrolamiento es la que decía ser. Porque el compromiso del regulador en este caso es garantizar que no haya un robo de identidad. O sea, el propósito de esta regulación está centrada en proteger
a los usuarios y a que no se robe su identidad y por ende comprometan su patrimonio. Entonces, partiendo de esto, lo que hizo la comisión fue emitir el mes pasado, es una regulación muy nueva, muy innovadora, única en toda la región, en la cual permite que no solamente se consulten bases de datos biométricas de las autoridades mexicanas, sino también de las bases de datos gremiales. Y aquí me gustaría detenerme un poco más para explicar cuál es la identidad originaria y cuál es la identidad derivada, porque esto juega un papel preponderante para que la identificación que se haga del usuario sea plena. La identidad originaria o fundacional es aquella que emite una fuente de confianza, es aquella que tiene el contacto directo con el usuario y se puede dar cuenta si esta persona es la que dice ser, y a esto me refiero que se presenten ya sea de manera física o digital con un elemento biométrico. Entonces, teniendo esto en cuenta, la comisión dijo, ok, bueno, hoy en día ya tenemos una base de datos biométrica robusta y entonces, aparte de tener que capturar el documento de identidad y de capturar la biometría con prueba de vida, las instituciones financieras tienen que mandar este paquete de los datos biográficos y demográficos de la persona junto con la biometría a la base de datos biométrica de confianza, que como les decía, puede ser de una autoridad mexicana o de una base de datos gremial. Esto fue disruptivo porque ha habido una discusión sobre si los únicos que pueden validar la identidad biométrica de una persona es un Estado o también puede ser el sector privado. Entonces, esta regulación justo hace o habilita a que las instituciones financieras puedan decidir si esta validación de la identidad de la persona se hace con el sector público o con el sector privado. Y como resumen, me gustaría mencionar cuáles son los pasos que hoy en día están considerándose en esta regulación, y es la validación del documento de identidad, es decir, garantizar la autenticidad del documento de identidad. Posteriormente se captura la biometría, puede ser rostro o huella. ¿Y por qué rostro y huella? Porque es lo que consta en la base de datos biométrica, que es la fuente de confianza. Se hace con una prueba de vida activa, es decir, requieren que en la captura del rostro se sigan ciertos puntos aleatorios, y entonces de esta manera se puede garantizar que la persona está viva, que no es un video, que no se está utilizando un maniquí, que no se está utilizando una máscara, y eso después haces una contrastación entre la imagen que viene en el documento de identidad y la biometría que se capturó con prueba de vida. Eso da un score, y entonces si el score es mayor de X de rango, entonces se va y se hace la consulta con la base de datos biométrica de confianza, y entonces en ese momento empieza el proceso de identificación. Pero todo este proceso robusto no lo ve el cliente como tal. El cliente lo que ve es que descarga una aplicación de la institución financiera de su preferencia. Posteriormente le toma una foto a su documento de identidad, se toma la selfie e inmediatamente ya puede estar gozando de un servicio financiero. Entonces, esto fue lo que trabajó la Comisión Nacional Bancaria de Valores de manera muy rápida para que ahora, en este momento que estamos viviendo, no solamente fuera adoptado por las fintechs, que ya son instituciones que nacen siendo digitales, sino también para los bancos, para que puedan captar nuevos clientes y hacerlo de manera más accesible y bueno, seguir las medidas
sanitarias que se han establecido en todo el mundo. Zaira, muchas gracias. Perdona que continúe contigo, pero has tocado un pequeño punto que quisiera hacerte una pregunta precisa. Las fuentes de confianza. Has nombrado que la regulación mexicana ha abierto la puerta a que estas consultas a bases de datos no sean solamente a bases de datos que le pertenecen al Estado, sino que entidades privadas puedan hacer. ¿Se está hablando específicamente de los gremios o esto es una puerta que ha quedado abierta para bases privadas en general que pudieran ser incluso gestionadas por la misma banca? Bueno, justo, como te decía, esta regulación es disruptiva en el sentido de que se están considerando las bases de datos biométricas del gremio bancario. En este caso, sí se establece que solamente es para las bases de datos biométricas que hayan creado las instituciones financieras, pero eso abre también la discusión para lo que hemos estado viendo en temas de Open Banking. Entonces, es muy interesante lo que planteó el regulador en México y hoy en día la Asociación de Bancos de México está creando esta base de datos gremial, es decir, se está poblando una base de datos de todos los usuarios financieros que pueden ser consultadas por las distintas instituciones financieras. Entonces, ¿cuál es el requisito principal para que esto se pueda lograr? Que la base de datos gremial haya sido previamente validada contra una fuente o frente a una base de datos biométrica emitida por una autoridad mexicana. Pero esa ya es una consulta única, es decir, se consulta al Instituto Nacional Electoral, pero posteriormente las mismas instituciones financieras para hacer los procesos de identificación y de validación, ya no tienen que salir a consultar nuevamente con la fuente de confianza, sino ya tienen sus propias bases y de esta manera también contribuye a que se tenga una base de datos gremial y esto contribuye también a la disminución del fraude, a disminución de costos también porque las autoridades mexicanas cobran por cada consulta. Entonces, si ya no tienes que salir a consultar, de todas formas ya lo hiciste una vez, estás seguro de que esa identificación es plena y entonces esa identificación plena luego puede ser consultada por otra institución financiera si es que ese mismo usuario dice, ok, bueno, yo ahora soy usuario del banco A o de la fintech B, pues ahí voy al C, entonces el C ya no tiene que ir a consultar con la autoridad mexicana, puede consultar con esta base de datos centralizada y gremial en donde pues se está robusteciendo de distinta data, o sea, contribuye también a temas de buro de crédito, de listas negras, bancarias o financieras, entonces en México creo que se está innovando en este tema y por eso me parecía importante compartirlo con ustedes. Y estamos muy agradecidos con este punto. Seguramente estaremos viendo innovaciones en el modelo de gestión incluso del sector fintech a partir de estas bases de datos digitales y haremos seguimiento. Esperamos poder ver pronto los resultados. Leonte, hemos tocado con el sector del fintech aquí en España, en México están haciendo modificaciones importantes en la regulación, se está hablando de banca privada. En Guatemala, a raíz del COVID-19, una de las medidas que se han implementado, incluso desde el regulador de firma electrónica, también ha sido la identificación a distancia. ¿Se está preparando la banca en este momento para entrar en esta identificación? ¿Están haciendo avances? ¿Hay proyectos ya instalados en este sentido? Sí, fíjate que muchísimas gracias porque, Zaira, la verdad, después nos tendrías que contar el detalle de todo lo que estás platicando porque realmente para nosotros suena muy dulce para los oídos poder llegar a tener una estandarización y poder compartir este tipo de forma de identificación en una forma estandarizada. Han habido muchos avances en los últimos 3 meses, te diría, ¿verdad? En los últimos 3 meses han habido mucha presencia, los bancos han lanzado cuentas a nivel digital, el onboarding digital que hablamos hace un rato. Sin embargo, hay una enorme oportunidad también a la vez, porque deberíamos de buscar
tener una fuente común que sea la de autenticación, que pueda permitir esta interrelación entre las diferentes entidades y que no se desgasten cada una buscando su propia forma de autentificación, porque puede existir una forma, puede ser el selfie, otra puede ser una huella, o la otra forma puede ser una llave, N cantidad de opciones que se están viendo. Pero lo interesante también, como decía Rodrigo hace un rato, hacer la experiencia del usuario única, pero que sea única también y que le pueda transmitir de los diferentes canales que esté utilizando y que pueda realizar el sentir que pues es fácil, no es complicarnos la vida desde el punto de vista de llegar al usuario final, ¿no? Porque pareciera ciencia ficción también cuando Zaira hablaba ahorita de todo lo que se está hablando a nivel tecnológico para poder tener un esquema de identificación. Sin embargo, hace unos años no hablábamos de esto. Y hoy pues todos los bancos están buscando llegar a esa parte, igual las fintechs, pero no hablemos acá también desde los puntos de vista de tener identificación estandarizada de una forma única. Hace poco acabo de ver un proyecto en el cual estaban hablando de temas de doble autenticación también y de qué manera podía 5B en este caso ayudar a los bancos a tener otra forma de estar autenticando que la persona era quien decía que era. Sin embargo, buscamos nosotros que esto debe ser fácil, entre comillas fácil, es decir, simplificarle la vida al usuario final, simplificarle la vida también a las diferentes organizaciones, porque entre más cosas le vamos poniendo en el camino, pues realmente se vuelve mucho más complejo para todos. Y en vez de buscar hacer ese acercamiento, en el caso nuestro, que buscamos crecer en los porcentajes de bancarización, o incluso, llamémosle de otra forma, hacer mayor inclusión financiera en nuestros países, porque no necesariamente pues todo tiene que ser bancarizado. Hay muchas formas de hacer inclusión financiera en estos países de América Latina, en los cuales podamos permitir también ese crecimiento económico que necesitamos. Y este tema de la identificación realmente es fundamental para poder hacer ese crecimiento de una forma ordenada y de una forma que lleguemos a las masas. Eso es lo que hemos visto nosotros. Hay muchos temas de regulación también que han cambiado recientemente. De hecho, la próxima semana estamos invitados por el gobierno de la República a través del Ministerio de Economía al lanzamiento de su nueva ley de identificación remota. Dios gracias. Pues ya llevamos a una forma en la cual vamos a poder ya tener una forma diferente en la que podamos remotamente hacer los enrolamientos de los diferentes tipos de firmas que podemos establecer eso, y ese va a ser un enorme salto que va a permitirnos a nosotros también, desde el punto de vista de 5B, que cuál ha sido nuestro objetivo en masificar, ayudar a transformar. Es un proyecto que no lo vimos desde el punto de vista económico, lo vimos desde el punto de ayudar al país en sus procesos de transformación, y realmente estamos con todo el ánimo y sabemos que este cambio que se va a dar la próxima semana va a ayudar muchísimo, y espero en Dios poder tener también pronto noticias como la que hablaba Zaira o Rodrigo, toda la delantera que nos llevan allá en Europa, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de poder implementar estas medidas. Vamos por buen camino, y este tema, yo creo que lastimosamente dentro de todo lo malo que hemos vivido durante estos últimos meses, pues este tema ha venido a reempujar, este empuje enorme que le ha dado a la transformación digital. Esta situación que estamos viviendo pues es única y hay que saberla aprovechar, ¿no? Muchas gracias, Leonte. Pues seguramente nosotros también estamos muy interesados en ver cómo sigue la evolución. Con respecto a lo que comentabas de el anuncio que ha hecho el Ministerio de Economía, en primicia, en ID Foro estaremos en la víspera de esa presentación, el día martes 25, con una entrevista en exclusivo con el Ministerio de Economía presentando o dando una antesala a lo que será la regulación sobre identificación remota. Hablando de esto, hemos estado hablando y comentando, y el tema regulatorio sigue saliendo a pesar de que estamos en un panel que es directamente sobre innovación. Sin embargo, vemos que la regulación no solamente puede ser una barrera, sino que también puede ser una palanca para empujar el tema de innovación. Rodrigo, la Asociación Española de Fintech e Insurtech ha estado empujando desde el principio la idea y la regulación sobre un sandbox regulatorio. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se ha conseguido? Pues la verdad es que para nosotros es una grandísima noticia poder comunicar que el sandbox fintech español es una realidad desde el pasado viernes, que apareció en el Boletín Oficial del Estado dentro de lo que es la Ley de Transformación Digital del Sistema Financiero. Déjame que os cuente con un poquito más de detalle, pero no deja de venir muy a colación lo que contaba tanto Zaira como Leonte sobre las oportunidades que existen dentro de la regulación y también el hecho de a veces llegar, no decir tarde, pero llegar después que otros países
te permite el coger las mejores oportunidades. Mejores oportunidades y las mejores lecciones aprendidas para eso. Nosotros os contamos. Yo cuando montamos la Asociación Española de FinTech en 2016, febrero-marzo de 2016, analizamos qué es lo que podíamos hacer desde España para acelerar el ecosistema fintech y nos dimos cuenta que una de las grandes barreras o una de las grandes oportunidades era la regulación o la velocidad en la que la regulación y la supervisión se adapta a la innovación. Empezamos a analizar qué herramientas existían, porque cambiar obviamente las inercias de los supervisores, de los reguladores, era muy complicado y, como bien sabéis, la velocidad de unos y de otros es diferente, y analizamos a nivel internacional qué opciones había. Nos dimos cuenta que Reino Unido acababa de lanzar un sandbox, que era un espacio donde se podían hacer pruebas desde el punto de vista de los modelos de negocio e innovación y modelos tecnológicos, pero desde el punto de vista de supervisión y desde el punto de vista de regulación, de la mano del supervisor, y nos pusimos manos a la obra para llevar ese modelo, que es un modelo que encaja muy bien dentro de lo que es la regulación anglosajona, pero que al llevarlo al mundo latino, por decirlo de una forma, a la regulación latina, no encajaba tan bien, era más complejo, no era tan inmediato, tan inminente, ¿no? En ese momento nos pusimos a trabajar en diferentes documentos, libros blancos, encuentros con los supervisores, reguladores, y ya en 2018, a finales de 2018, ya había un proyecto de ley que se retrasó algo más de un año debido sabéis que hubo varias elecciones en España, la pandemia, y bueno, el caso es que a día de hoy ya podemos decir que tenemos este sandbox. ¿Cómo funciona un sandbox? Básicamente es todas aquellas compañías que quieran desarrollar modelos de negocio innovadores, y obviamente veremos proyectos relacionados con identidad electrónica, utilizando todo tipo de tecnologías para mejorar lo existente de cara al futuro, pues cualquier proyecto, bien sea de una entidad financiera con una fintech sola, varias fintechs, cualquier proyecto podrá acceder al sandbox. Es un sandbox que podemos decir que es de los más o el más ambicioso del mundo, porque cualquier compañía regulada o no regulada puede llevar un proyecto regulado o no regulado al sandbox. Eso lo que hace es abrir absolutamente el rango a nivel, pues que hay muy poquitos sandbox a nivel internacional que tengan esa capacidad, de, además de ser supervisor y ser regulador. ¿Qué ventajas tiene? Que es un sandbox con visión europea, es decir, cualquier compañía europea puede entrar al sandbox español, pero también es verdad que cualquier compañía de Latinoamérica con una sede en España puede acceder al sandbox español. Va a tener por decir una forma, dos cohortes, dos convocatorias semestrales. La primera arrancará antes de final de año y, bueno, imagino que la ventana de convocatoria pues estará por el mes de enero, febrero. Estamos todavía cerrándose esas fechas y a partir de ahí los proyectos que entren tendrán la posibilidad de trabajar muy de cerca, mano a mano, con supervisores y reguladores durante 6 meses para probar esos modelos de negocio y esas tecnologías. Una vez que salgan esas tecnologías, obviamente esos modelos de negocio aprobados podrán salir al mercado. Si no están regulados, se regularán, y si están regulados, se hará ese documento que en su momento hizo el SEPLAC en España en 2015 para poder trabajar. Si yo me retrotraigo a 2015 y tuviéramos un sandbox entonces, lo que hoy existe como espacio o lo que son las autorizaciones y los reglamentos existentes hoy para el onboarding digital, al haber entrado por el sandbox, si hubiera existido, habría sido un proceso muy acelerado para desarrollar ese tipo de regulaciones o supervisiones o marcos de trabajo a partir de una innovación o de una solución tecnológica, y habría permitido hacerlo de forma mucho más rápida y, lo que es mejor, muy de la mano de la industria con el supervisor, ¿no? Para nosotros es esencial porque, por un lado, permite al supervisor estar muy cerca de la innovación y poder regular a medida y poder adaptar a medida las supervisiones. Para el mundo fintech es esencial porque a veces para muchas compañías es todo o nada, el que te regulen o no te regulen, o que te den el check de que tú puedes hacer eso. Es fantástico para entidades financieras y aseguradoras porque pueden lanzar sus modelos de negocio como nunca antes lo habían hecho, y esas colaboraciones con compañías fintech que muchas veces dentro de las organizaciones les limitaban, pero sobre todo es bueno para el usuario. Porque toda esta innovación va a estar dentro de un parámetro de supervisor y va a tener obviamente unas garantías, con lo cual el usuario que entre de la mano en un sandbox va a estar totalmente cubierto y va a permitir también que haya mucha más tecnología, más competencia en el sector.
el sector financiero y de seguros en general, ¿no? Bueno, dicho eso, encantado de poder ayudar a aquellos que tengan intención o que se estén pensando en utilizar una de estas palancas. Estamos, obviamente, hablando con compañías europeas, compañías latinoamericanas y compañías americanas que están viendo la oportunidad de utilizar también el sandbox español como una palanca para crecer sus modelos de negocio en Europa, y estamos viendo también compañías asiáticas que están viendo el sandbox español para adaptarse también al entorno de regulación, vamos a llamarlo latino, por entenderlo, para también obviamente luego poder tener una puerta de entrada a Latinoamérica, con lo cual creemos que es un hito muy importante, es algo que nos ha costado mucho, han sido muchos años trabajando para crear esta ley, pero creemos que va a ser un punto de inflexión, y así que animo a todos aquellos que tengáis intereses cruzados en Latinoamérica, España, Europa, etcétera, a que descubráis más y que me contactéis por LinkedIn para que os pueda ayudar si os parece interesante. Gracias, Rodrigo. Me quedo contigo un momento, porque has comentado varios detalles de un proyecto que, además de innovador, creo que va a representar un hito en la historia del sector financiero, en la historia de la innovación que tenemos en España. Preguntas que nacen. La administración de este sandbox regulatorio entendemos que vendrá de parte del regulador. Sin embargo, sabemos que el sector privado ha estado trabajando y ha estado colaborando fuertemente y apoyando y promoviendo la promulgación de esta regulación por parte del regulador. Entendemos también que habrá un espacio, o que esto se convierte no solamente en un espacio de prueba, sino un espacio de intercambio de ideas, una puerta para discutir regulación directamente con el ente regulador y discutir nuevas innovaciones. ¿Están en contacto? ¿Se abrirá un espacio de contacto? A pesar de que está regulado por el ente regulador el sandbox, desde la asociación o desde el sector privado, ¿tienen una representación dentro de esta administración del sandbox? Buena pregunta. La verdad es que ha sido una conversación que ha surgido en muchas de las reuniones que hemos tenido a lo largo de estos años, y la asociación en principio y ningún ente de industria va a tener control sobre lo que es o acceso a lo que es el sandbox, y es normal porque yo creo que tienen que ser entes separados. Es decir, por un lado vamos a tener al Ministerio de Economía, que va a ser el coordinador, que es el regulador, que va a coordinar a los tres supervisores, que es el Banco de España para todo lo que tiene que ver con banca y pagos, Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues obviamente mercados e inversión, y luego obviamente la Dirección General de Seguros para todo lo que tiene que ver con seguros. Esa va a ser la estructura, ¿no? Y va a haber una comisión liderada con ellos y que va a estar a su vez muy conectada pues con el SEPLAC, como comentaba antes, para todo lo que tiene que ver con financiación del terrorismo, con blanqueo de capitales, con la Agencia de Protección de Datos para ver todo el tema de datos. Eso no quita para que haya una conexión muy directa con ellos. Es decir, si algo podemos decir es que yo no he tenido la oportunidad, ni creo que tenga la oportunidad en mi vida, de participar tan de lleno en una creación de una ley, desde el minuto uno, desde antes del proyecto de ley, hasta con el libro blanco que hicimos en 2017 y presentamos en 2018, hasta lo que hoy es una ley, pero os puedo asegurar que han escuchado y hemos trabajado y han incluido todo lo que el sector fintech y nos consta que todo lo que el sector financiero ha querido, con lo cual está integrado, ¿no? Entonces, hay una relación directa con ellos, pero es verdad que ellos son, por decirlo de una forma, autónomos a la hora de elegir los proyectos, porque también puede haber ahí ciertas, vamos a decir, falta de independencia, ¿no? Con lo cual ellos son independientes. Al ser 100% independientes, lo que también permite es que cualquier proyecto que acceda al sandbox, que obviamente tienes que preparar, o sea, no es una aceleradora de ideas, los proyectos tienen que tener cierta base, cierta madurez en términos de algún cliente, porque si no tienes capacidad de poder verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que tú tienes el proyecto montado y se lo presentas, vas a tener durante esos meses la capacidad luego, además, de, si sales de ese proyecto, de esos 6 meses, tener un fast track, un proceso acelerado de obtención de licencias. Vas a poder modificar leyes que puedan estar, ¿no? Y alguien se estará preguntando seguro, pero ¿hay un sandbox español y no hay un sandbox francés? ¿No hay un sandbox europeo? No lo hay. La Comisión Europea quiere que haya sandbox en los diferentes países para ir cogiendo también esas realidades, esos cambios de última milla que yo digo, para luego ir incorporándoles poco a poco en las regulaciones globales. Ahora por ejemplo, está regulando la regulación de crowdfunding europea, creando un estándar europeo en base a las que ya existen en diferentes países, y obviamente pues si entra a una compañía al sandbox, de ahí beberán también de muchas de las iniciativas que se podrán llevar en el futuro pues a regulaciones como la que comentaba de crowd,
cloud, la que se está montando ahora, que es la MiCA, que es la relacionada con criptoactivos y tokenización, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Seguramente esto va a darle un boost a la competitividad, no solamente de las fintechs y las empresas que están en este sector, sino al país entero, a España, abriéndole la puerta a la innovación que venga desde otras zonas de Europa, incluso de América. Hemos visto que el tema del sandbox regulatorio ha sido impulsado precisamente por el sector fintech para poder buscar un espacio de desarrollo de innovación en tecnología y en regulación. Zaira, en el futuro, en el futuro y actualmente hemos estado viendo que hay distintos temas de innovación que vienen desde la industria, como podría ser el tema del sandbox regulatorios. ¿Crees que son las fintechs o las insurtechs o el mercado en general o los reguladores? ¿Quién está marcando el paso de cómo se están consumiendo estos servicios? ¿Esto es un impulso que viene desde la industria, desde las empresas fintech o desde el consumidor final? Creo que desde el consumidor final. Definitivamente, hoy en día la situación que estamos viviendo nos está llevando a cambiar la forma en la que consumimos. O sea, lo vemos tanto en pagos digitales como en establecimientos físicos en los cuales los usuarios no nos sentimos cómodos en utilizar el efectivo, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no sabemos por cuántas manos pasaron, la tarjeta, no queremos que el dependiente de la tienda toque nuestra tarjeta, no queremos digitar el PIN. Entonces, creo que lo que decía Leonte es muy cierto. O sea, el comportamiento que hemos tenido a causa de la pandemia es completamente diferente y tiene una aceleración. O sea, la transformación digital que hemos vivido lo marca un reporte de McKinsey. Dice que en 5 meses tuvimos una aceleración digital de 8 años. Entonces, cada vez los consumidores se sienten más cómodos realizando compras de manera electrónica. O sea, lo vemos con Rappi. Rappi, que es una plataforma de consumo en Latinoamérica. O sea, creció exponencialmente porque la gente no quería salir de su domicilio para ir a comprar al supermercado. Entonces, tuvieron que crear cuentas digitales para poder consumir de manera digital también, obtener tarjetas de débito. Entonces, creo que el consumidor es el que está marcando el paso. Y bueno, nos queda a la industria, por ejemplo, ser mucho más rápidos en cuanto a las necesidades que se presentan por parte del usuario y de la industria. Y creo que un tema muy importante es atender al usuario final en que su experiencia sea buena, porque de esta manera va a ayudar a que las instituciones financieras puedan captar nuevos clientes, pero también a su vez ayudar a las instituciones financieras a que estos procesos de transformación digital para las que no eran completamente digitales y para las que son completamente digitales, que nacieron siendo digitales, sean fáciles, sean rápidos y también sean accesibles en cuanto a costos. Porque se puede pensar que al ser una solución completamente, o sea, que sea robusta, que sea segura y confiable, va a ser cara. Entonces, lo que estamos haciendo del lado de la industria, como proveedores de tecnología, es crear soluciones que permitan que tanto las fintechs como los bancos puedan tener acceso a soluciones robustas, seguras y confiables. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de consumos o a través de la incorporación de modelos SaaS. Es decir, que la fintech, si la fintech va a consumir 5,000 transacciones al año,
también pueda gozar de la misma tecnología que puede tener uno de los bancos más grandes del mundo. Y eso es en donde estamos ahora innovando, estamos facilitando el acceso para que las empresas de tecnología financiera, de InsurTech, de PropTech, puedan tener acceso a la tecnología de punta y que a su vez también esta tecnología cuenta con esta intuición para que el usuario se sienta cómoda utilizándolo. O sea, es muy, muy fácil de utilizar. Cada vez nos sentimos más cómodos tomándonos una selfie. Entonces, eso por un lado, en cuanto a la creación de cuentas remotas, pero también para pagos. Hoy lo estamos viendo que hay algunas tiendas de retail en las cuales ya no tienes que hacer ningún tipo de pago con una tarjeta física o con efectivo o simplemente con tu billetera digital puedes hacer pagos contactless. Entonces estamos viendo una transformación completamente digital en la cual el usuario, y aquí es muy importante, el usuario ahora vive de una experiencia. Entonces quiere una buena experiencia en todo el proceso y que sea rápida, ¿no? Entonces te enrolas biométricamente, inmediatamente te genera una tarjeta digital que vas a tener en tu teléfono y con el cual vas a poder empezar a consumir en internet o con pagos contactless. Y algo más interesante para el futuro cercano es que hoy podamos llegar a una tienda y podamos pagar moviendo nuestra mano o sonriendo, ¿no? O sea, lo vimos con Alipay, con Smile to Pay. O sea, ya no necesitas ni siquiera tener un medio de... O sea, tu biometría se convierte en un medio de pago. Hoy, como les comentaba, en Estados Unidos, las licencias de conducir ya se convirtieron en un medio de pago y estas las puedes almacenar en tu billetera digital o traerlas de manera física. Entonces, creo que la innovación está al servicio del consumidor y hoy en día estamos utilizando la tecnología para que se convierta en un habilitador para que los usuarios puedan tener una mejor experiencia y también para ganar nuevos clientes de manera fácil y segura. Entonces, creo que este concepto de digital first o de digital es lo que es la tendencia que está marcando cómo estamos consumiendo como consumidores a través de canales digitales y bueno, pues creo que vamos a seguir transformándonos de manera mucho más acelerada y esto representa un reto para todos, o sea, tanto para las empresas tecnológicas como para las instituciones financieras, pero creo que hoy en día tenemos o sea, la tecnología existe para poder brindar o satisfacer las necesidades que tienen los consumidores y pues seguiremos innovando. Gracias, Zaira. Has comentado un punto interesante, la necesidad o la tokenización de lo que anteriormente teníamos como dispositivo físico, una tarjeta que requeríamos recoger al banco o una tarjeta que requeríamos recibir en nuestras casas. Leonte, este problema no ha sido exclusivo de la identificación, también con la firma. Y históricamente hemos visto que los certificados de firma electrónica avanzada, en el caso de México y Guatemala, o cualificadas aquí en Europa, históricamente se han visto soportados por temas de tarjetas criptográficas o tokens. ¿Cómo han abordado o piensan abordar desde 5B la necesidad de digitalización completa y la no utilización de esta clase de dispositivos para poder firmar también en los procesos de contratación bancaria? Pues la verdad que con todo lo que hemos escuchado hoy, más motivado no podemos salir realmente, y con el cariño a Rodrigo y con todo el respeto, ya te llamaremos para platicar del Sandbox. Nosotros hemos venido evolucionando aquí en Guatemala y uno de los esquemas que estábamos buscando, por ejemplo, en 5B era si nosotros nos convertíamos en un concepto de marketplace.
Es decir, nosotros ser el integrador para juntar a la fintech, juntar a los bancos y buscar la forma en que ellos se pudieran hacer de acuerdo, aprovechando nuestra carretera de conectividad que ya tenemos montada y aprovechando toda esta infraestructura que puede ser utilizada con mayor provecho por todas las instituciones financieras o no financieras. Por otro lado, también rompiendo paradigmas, ¿verdad? Es decir, nosotros, al ver la dificultad que había en temas de hardware, de software en su momento, buscamos romper el esquema y fuimos a hacer uso a gestión de la nube, a masificar también los accesos y que pudiéramos tener acceso a esas tecnologías de una forma más eficiente y menos costosa de lo que podría ser montar toda una infraestructura, y es seguir rompiendo paradigmas. Es decir, nosotros estamos clarísimos que tenemos que seguir en ese concepto, que tenemos que seguir ayudando, formando mucho. Ese es un proceso de formación permanente, cuando a todos ustedes han mencionado, ¿no? Un proceso de 2, 3 años. Tenemos que acortarlos ahora, buscando aprovechar este empujón que nos ha dado esta época que estamos viviendo, y de esa forma también empezar a buscar productos que sean innovadores. Por ejemplo, la firma de un solo uso, ¿no? El famoso one shot que le hemos llamado nosotros, en el cual estamos trabajando muchísimo también, acompañándonos de los reguladores para que podamos llegar a establecer esa cosa. Pero creo que algo más importante en todo esto es voluntad. Es voluntad para poder tomar decisiones, que al final de cuentas es fácil echarle la responsabilidad de que algo no crezca a un regulador, llámese de gobierno, llámese financiero, o los mismos propietarios o dueños de las redes. No, es un tema de decisión. Es decir, podemos ir avanzando muchísimo desde el punto de vista del convencimiento que podemos ir haciendo, educándonos entre todos, hasta llegar a obtener el objetivo que buscamos. Es decir, también no podemos tener parálisis por análisis permanente, ¿no? Es decir, tenemos mucho trabajo y mucha dedicación que ponerle a estos temas, y estamos seguros que, por ejemplo, nosotros, utilizando todos estos conceptos hoy innovadores y con todo lo que hemos platicado, podemos aprovechar al máximo para poder lograr nuestro objetivo, que es masificar el tema de la firma, masificar los temas de autenticación, o lo que hablamos hace un rato, aprovechar este ecosistema para poder transformar también el sistema financiero de nuestro país a dar el siguiente paso, ¿no? Hay una enorme oportunidad, porque para eso es que estamos viendo también que no solo el uso del efectivo dicen que se va a morir algún día. Yo soy de los que piensa que va a tardarse un poco, pero que también mientras existe el efectivo hay que atenderlo, mientras existan las formas de pago digitales hay que atenderlo, y tratar de establecer un ordenamiento en el que todos podamos tener esos estándares que nos permitan llevar los diferentes productos a una sola experiencia del usuario, que al final, coincido totalmente también con Sade, él es el que manda, siempre ha mandado, y el usuario es el que nos va a poner en estos momentos a trabajar para poder hacerlo de la forma más eficiente, ¿sí? León, una pregunta para terminar de entender un punto que has dado. Has nombrado el tema de la firma de un solo uso o las firmas one shot. Con respecto a los soportes criptográficos que están utilizando, ¿están entregando tarjetas o tokens a las personas, o están aprovechando esta infraestructura deslocalizada para también generar estas firmas en la nube? Es correcto, nosotros no utilizamos tarjetas, todo lo estamos usando bajo la plataforma en la nube. Es decir, hacemos los temas de autenticación como debe de ser a nivel del software, pero no entregamos tarjetas criptográficas, porque sentimos que tarjetas personalizadas o el uso de token a nivel de hardware, consideramos que eso pues complica un poco más a la gran cantidad de personas que queremos llegar. Sin embargo, son válidos los instrumentos, pero nosotros con el One Shot estamos queriendo llegar también a N cantidad de usuarios de una forma ordenada, y que puedan usar esa firma de una sola vez en ese caso, y otros tipos de firmas que tenemos que pueden ser también autenticadas a través de las plataformas de software. Muchas gracias. Nos quedan unos pocos minutos. Quisiera, antes de pasar a ver una pregunta que tenemos del público, Rodrigo, con respecto a esta gran noticia que hemos recibido sobre la aprobación del sandbox regulatorio, ¿tienes alguna iniciativa que nos pudieras comentar que podríamos estar viendo, en primicia, que nos pudieran dar de qué estaríamos viendo en las primeras convocatorias de este sandbox? Bueno, yo siempre digo que esto es como la receta de la Coca-Cola, ¿no? Es uno de los mejores secretos guardados, los proyectos. Daros cuenta que en muchos casos hay proyectos para corporaciones o para entidades financieras que pueden ser súper estratégicos en términos de, por un lado, de ahorro de costes internos por mejora de procesos internos, o por lanzamiento de productos súper estratégicos al mercado, ¿no? Eso no quita para que conozcamos algún caso de alguna startup, porque para las compañías fintech
el Sandbox no solo es un espacio para innovar, para lanzar sus proyectos, para co-crear con entidades financieras o con compañías tecnológicas, sino además es un espacio de visibilidad. Obviamente también les afecta a las corporaciones, pero a las fintechs de forma colateral consiguen tener una visibilidad importante, atraer clientes y sobre todo atraer inversores, ¿no? Y nuestra experiencia es que en Sandbox como el Reino Unido, pues las compañías recibían de media más de 6 millones de libras, ¿no? de inversión directa tras el Sandbox, y ya se están creando vehículos de inversión específicos para invertir en compañías que entran al Sandbox, ¿no? Entonces, sí que os puedo contar, por ejemplo, que hay alguna compañía que ya levantó incluso capital para entrar al Sandbox, para crear, por ejemplo, una Neo Insurance, ¿no? Una aseguradora 100% digital, ¿vale? Eso es uno de los proyectos que son más o menos públicos porque ha salido algo en prensa, ¿no? Los demás proyectos obviamente no podemos contar, pero sí que os puedo decir que vamos a ver proyectos, estamos viendo proyectos de entidades financieras por sí solas, muchos de entidades financieras con compañías fintechs y obviamente también de compañías fintechs. Creo que es el espacio ideal para co-crear, ¿no? Las compañías fintech nacieron muchas B2C, muchas competidoras. A nivel internacional, hoy alrededor del 70%, 75% son B2B o B2B y B2C. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen negocios de colaboración, de co-creación. Con lo cual vamos a ver muchos proyectos de co-creación dentro del Sandbox y sin duda es un espacio para que compañías tecnológicas junto con compañías RegTech puedan diseñar todo tipo de proyectos conjuntos. Lo que sí estoy seguro es que vamos a ver más de un proyecto relacionado con la identidad electrónica. Seguro, porque España tiene varios proyectos que están encima de la mesa, que están trabajando mucho con obviamente tecnologías como blockchain, como biometría, y vamos a ver seguro más de un proyecto de estos en el Sandbox durante el año que viene, seguro. Pues esperemos poder tenerte y contar contigo dentro de 6 meses para que nos puedas dar entonces más detalles de cuáles han sido los resultados de esta convocatoria. Aprovecho para hacer una última pregunta que voy a dirigir directamente a Zaira. Que viene de la audiencia. Si la biometría se convierte en el medio de identificación y para el pago, ¿qué plan de contingencia se plantea desde la tecnología o desde la industria frente a la posible vulneración de esa huella biométrica en caso de que se vea comprometida? Bueno, este es un tema que siempre preocupa a todos, la biometría. Hoy en día la tecnología tiene la posibilidad de no capturar la imagen de la biometría, sino lo que se captura es un vector que a su vez se transforma o se convierte en un algoritmo. Y es similar a lo que comentaba Marcos Allende en su presentación, que es lo que sucede cuando esta biometría se guarda en un motor biométrico. La tecnología inversa no puede recrear una imagen biométrica a partir del algoritmo. O sea, si lo vemos de esta manera sí, se toma una fotografía y posteriormente se dibuja un vector y este vector se traduce en un algoritmo. Y el algoritmo es el que se va a almacenar en un motor biométrico y posteriormente para hacer autenticaciones posteriores ya no se tiene que no tienen que hacer una validación de foto contra foto, sino más bien se hace el mismo proceso de captura del algoritmo biométrico y esto es lo que se constata. De hecho, hoy el INE en México, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, cuando recibe la solicitud de una institución financiera, la institución financiera no manda la fotografía, manda un vector biométrico, manda un algoritmo y entonces se consulta a la base de datos y dicen, oigan, este algoritmo consta en la base de datos biométrica y la respuesta es sí, te contestan con una probabilidad, te dicen coincide a un 89 o un 95%, pero en ningún momento se entrega el algoritmo biométrico y de esta manera se pueden hacer los pagos, ¿no? Entonces, cuando el usuario, vamos a suponer que es una tienda de retail y el usuario
se enrola biométricamente de manera remota y va a la tienda, y entonces en la tienda ya lo único que tiene que hacer es poner su rostro y en ese momento se puede validar la transacción. ¿Por qué? Porque ya consta en el motor biométrico en donde se almacenó esta biometría que el usuario proporcionó en el momento del enrolamiento. Pero si quiere un hacker entrar a ese motor biométrico y jalar esta base de datos que está compuesta por algoritmos, no va a poder recrear ese rostro o esta huella. Entonces, esa es la gran ventaja que existe hoy con la biometría, que no se almacenan imágenes, se almacenan algoritmos que no pueden ser recreados. Se necesita a la persona para que se pueda habilitar este algoritmo, para que se vuelvan a dibujar estos vectores sobre las minucias de la biometría y por ende se pueda identificar si coincide o se pueda validar y verificar si coincide esa biometría con la que está previamente almacenada en el motor biométrico. Entonces, es seguro, o sea, el mensaje es: hoy la biometría tiene muchos controles de seguridad, están encriptados con criptografía y bueno, se están evaluando otros mecanismos de encriptación como son la tecnología cuántica para que cada vez todos los procesos sean más seguros. O sea, desde el momento de la captura y en el frontend y en el backend también están encriptados. Entonces, en ese sentido, me gustaría transmitirles la seguridad de que la biometría hoy en día es segura, que no se va a poder usar para otros fines que no sean los que están establecidos en los propósitos para los cuales el usuario está brindando la biometría. Muchas gracias, Zaira, Ecosystem Engagement Director para LATAM de IDEMIA, Rodrigo García de la Cruz, presidente de la Asociación Española de FinTech e Insurtech, Leonte Palé, gerente general de la empresa 5B, a los tres, a partir de hoy, miembros de este foro. Esta es su casa para cualquier colaboración que podamos tener. Agradecidísimos de que hayan hecho espacio en sus agendas para poder compartir con nosotros estas buenas noticias y estas buenas iniciativas que se tienen. A todos, muchísimas gracias por haber participado.